estaba sin fluido eléctrico y la luz llegó por acá, fue tipo 6:30 de la tarde. Mientras cargué el celular unos minutos, total, me dieron como las 7 menos cuarto. A esa hora fue que me logré conectar y les comenté que si iniciábamos la clase la dábamos para hoy y por mayoría pues dijeron que para el día de hoy. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, bueno, les hago una pregunta. ¿Alguien tuvo problemas con este ejercicio? Este que estoy mostrando en pantalla para realizarlo. ¿Sí lo hicieron, muchachos, o no los pudieron hacer? Yo en ese tuve problemas solamente en una pregunta, que Ujú. era la de cuántos personas, clientes, solo tenían un primer apellido, o sea, que no tienen el segundo. Ok, listo. Vamos a, vamos a realizar esto. No sé si les parece, yo voy haciendo aquí en este momento y ustedes van mirando cómo se hizo y o cómo se realizan los ejercicios. Y el que de pronto tenga alguna duda o me va diciendo, profesor, yo lo hice así o profesor, yo realmente no había entendido y ahora estamos bien. Entonces, voy a empezar a realizarlo yo. Miren, aquí tenemos esta tabla. Este es el que dice función 3. Nos están preguntando cuántos clientes hay en la tabla. Yo les dije que habían dos posibles funciones para contar, ¿cierto? ¿Cuáles eran? A ver si se recuerdan. Contar y contara. Ok, correcto. Como estamos hablando de pronto de que quiero saber exactamente cuántos clientes, entonces me están hablando de un campo de texto. Entonces yo voy a utilizar la función contara. Contara. Entonces yo escribo igual contara y sencillamente abro paréntesis, aplico la función y especifico el rango de datos que necesito contar. Y ahí están. Me está diciendo que hay 17 personas o 17 datos de personas en esta tabla. Y efectivamente son 17 personas. El total de montos. El total de montos sencillamente eso es una sumatoria. O utilizo la función suma y el rango de los montos. Listo. O sencillamente utilizo la función de acá, sumatoria, y especifico el rango de los montos. Son las mismas dos opciones. El promedio de los montos lo utilizo con la función promedio. Promedio, abro paréntesis y tomo el rango de los montos y le doy enter. Ahí tengo el promedio de los montos. El monto máximo cancelado, recuerden que lo que nos devolvía la función, lo que nos devuelve un máximo valor de un conjunto de datos o de un rango de datos es la función max. Entonces yo utilizo la función max y estamos hablando de los montos, pues sencillamente selecciono el rango de los montos, listo. Y el monto mínimo cancelado es con la función min, y sostengo el rango de los montos. ¿En qué año se solicitaron más productos? Hombre, sencillamente pues yo voy a revisar cuál es el año que más se repite aquí. Al decir el año que más se repite, yo utilizo la función moda.1 y selecciono el rango de datos de los años. Le doy enter y me están diciendo aquí que el año que más se repite es 1997. ¿De acuerdo? Y me dicen cuántos clientes no tienen región. Esa fue una función que yo les mandé a investigar. Aquí está el campo de región. Entonces, los que no tienen región se supone que son los campos que están en blanco. O sea, serían 1, 2, 3 y 4 campos. Ok, yo los veo a simple vista, pero si no es una lista pequeña, sino que fuera una lista grande, yo debo aplicar una función. Y la función se llama contar punto blanco. Al aplicar la función contar punto blanco, y yo tomo el rango de datos, lo selecciono y listo, ahí me está contando
los caracteres en blanco que existen en el campo de región. ¿Correcto, señores? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, estamos claros en ese punto, ¿cierto? La persona que me ha dicho que tenía problemas con el contar punto blanco, ¿quedó clara la situación? Simplemente es aplicar la fórmula contar punto blanco y establecer el rango de datos sobre el cual se va a ejecutar la función. ¿Está claro? Sí, aunque mi duda no era sobre esa, sino sobre la otra. Ok. Bueno, voy a seguir con función 4, con este archivo que dice función 4. El cual nos está preguntando aquí, ahí tenemos una base de datos. Voy a ampliar un poquitito para que podamos ver un poco mejor ahí de pronto. Tenemos una serie de campos: RUT, apellido paterno, materno, nombre, fecha de nacimiento, comuna, sexo, deuda y creo que dice deuda final si no estoy mal. ¿Sí? Deuda final. Bueno, entonces vamos a revisar qué nos piden. Nos piden un total de deudas finales. ¿Listo? Yo debo sacar, calcula el total aquí, dice calcula el total a pagar adicionando un interés del 8%. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Ok? Entonces yo debo calcular ese campo que dice deuda final. Dice calcula el total a pagar adicionándole un interés del 8%. A ver, ¿quién me ayuda? Para que me dé el campo deuda final. ¿Cuánto sería? ¿O cómo haríamos la operación? ¿Quién me dice? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es poner primero el signo de igual Ajá. y tomar la celda que dice H5. Bien, ahí estamos. Poner el signo de multiplicar Ajá. y coger la celda que es de 5, lo siento, de 1 De uno. y Ok. fijarlo. Listo. Y ya. Sí, no. Eh, Ay, no, también hay que hacer otra cosa porque es el 8%, ¿verdad? Ahí está el 8% ya calculado. Ujú. Pero me están diciendo que calcule la deuda final. Oh, ok. O sea, Ok, ahí me dice, déjeme ver. ok, dice calcule el total a pagar adicionándole un interés del 8%. Ahí simplemente estoy calculando el 8%. Hasta ahí. ¿Qué me faltaría? Tocaría sumarle la deuda, el valor de la deuda. Correcto. Si le sumo el valor de la deuda, sería sumarle el valor de H5. Ahí sí tengo el valor de la deuda final con el 8%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacándole el 8% a este valor y después le estoy sumando el valor de la deuda. ¿Sí comprendieron? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces descargo la fórmula hacia abajo y ya tengo los totales de deuda final. Ahora sí, ¿cuál es el total de deuda final? Vuelve nuevamente y se convierte en una función que es la función suma. ¿Y de qué valores? De todos los valores de la deuda que están aquí. Listo, le doy enter y ahí está el total de deuda final. Promedio de deudas iniciales. Las deudas iniciales simplemente es el campo deuda. Entonces yo selecciono con la función promedio. ¿Promedio de qué? De los campos de deuda. Le doy enter. La fecha de nacimiento de la persona más joven. A ver, ¿quién me ayuda con ese tema? ¿Qué función utilizaría para detectar la fecha de nacimiento de la persona más joven? La función max. Vamos a ver si es cierto. Apliquemos la función max. Y nos dice que la persona más joven es del año 1983. Entonces sí estaríamos en lo correcto. Sería la función max.
porque la fecha más corta es 1983. Y la fecha del nacimiento de la persona más adulta sería la función contraria, sería la función min, o sea que nos devolvería el valor mínimo. ¿Correcto? Si nos devuelve el valor mínimo sería en 1950, o sea, la persona más adulta. Correcto. La deuda final más repetida sería con la función que ya conocemos, que es moda.1. Y la deuda más repetida sería mirando el rango del campo de la deuda. Perdón, aquí cometí una embarrada. Sería punto 1 y ahora sí selecciono los totales de campo de deuda. Listo. Ahí. Profesor, Sí, hay un estudiante que está esperando que usted lo acepte en la llamada para poder entrar en el Meet. ay, perdona, disculpa, María Isabel de No Arce. se preocupe. Ok, ya. Y Marjorie también. Como no estaba, sí les agradezco eso, como no estoy pendiente de lo que están llegando, sino estoy pendiente de la pantalla acá del Excel, entonces les agradezco. Número de personas sin segundo apellido. O sea, ¿qué fórmula debería usar para detectar cuál es la persona que no tiene segundo apellido? ¿Quién me dice algo? A ver. Contar a punto blanco. Sí, es la función contar punto blanco. Contar punto blanco, ¿ok? Contar punto blanco y selecciono el apellido materno. Y me debe salir la cifra de 0. ¿Por qué la cifra de 0? Hombre, porque pues no hay ninguna persona que no tenga apellido. ¿Estoy grabando la sesión? Sí, la estoy grabando. Ok. Dice, número de personas en el listado. Utilizo pues la función contara. Si voy a contar textos, entonces escribo la función contara, que es para contar textos, y selecciono los apellidos, cualquiera de los dos apellidos, y eso me va a permitir conocer el número de personas o datos que hay. Y el número de personas que son de sexo femenino. ¿Cómo haría yo para establecer si son de sexo femenino? A ver. Contar Profesor, sí. Contar punto sí. Ok, contar puntos sí, porque tendríamos que colocar un condicional. Contar puntos sí, y que me devuelve la función. Ahí tenemos lo que debo colocar en la función. Me está pidiendo el rango y ya sabemos cuál es el rango. Ok, entonces el rango sería, vamos a buscar aquí en el sexo, y le establezco el rango de datos. Ok, ahí voy en el rango de datos. Listo. Y me piden que asigne un criterio. Entonces, miren, contar puntos sí. Asigno el rango de datos, separo con un punto y coma porque debo separar el otro criterio con un punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio? A ver, ¿quién me dice? El F de femenino. Ok. ¿Cómo escribo ese F? Entre comillas. F. Correcto. Lo escribo entre comillas. Después ¿Y cierra por qué la. debo escribirlo entre comillas? Para indicar que ese es el criterio. Ok, y también porque resulta y pasa que eso es un texto. Entonces recuerden que los textos van entre comillas. Al tener esa regla que el texto va entre comillas, el criterio va entre comillas. Y yo cierro el texto. Y me está diciendo en este momento que son 26 de sexo femenino. De todo este rango de datos son 26 personas de sexo femenino. ¿De acuerdo? Entonces, ese estaría aplicando la función que sería contar puntos sí. O sea, contar puntos sí porque estaría aplicando un condicional. Debemos contar los datos siempre y cuando se cumpla que el criterio sea femenino. Ok, avancemos a este que está aquí, este ejercicio que también es de contar puntos sí. Este ejercicio nos dice a nosotros, cuente las personas que tienen por nombre. Luis. Ok, sencillamente aplicamos la misma función, contar puntos sí. Abro el paréntesis, especifico el rango de datos, que sería desde A2 hasta A15.
Cierro ese criterio con un punto y coma y pasaría a escribir el criterio que sería, ¿cuál sería el criterio? Luis. Luis, y Luis, como es un texto, lo escribo entre comillas. ¿Ok? ¿Cuánto me da? 5 Luis. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a escribir Luis entre comillas, ¿ok? Me sigue dando igual, o sea que no hay variación de diferencia entre si lo coloco en mayúsculas o en minúsculas. Pero si yo por equivocación escribiera esto, me da 0. O sea, ¿por qué? ¿Eso qué quiere decir? Yo debo escribir el mismo texto que está en el campo de datos que yo debo validar. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo mismo con el otro campo. Entonces, puedo hacer algo. Puedo sencillamente copiar y pegar la fórmula en los otros y sencillamente cambiar toda la fórmula. Pero ojo, que me cambian el rango de datos. Miren que me coloca desde A3. Entonces yo simplemente corregiría en este segundo campo que esto es desde A2 hasta A15. Y el criterio no es Luis, el criterio es Andrea. ¿De acuerdo? Con el otro criterio también haría lo mismo. Me estaría diciendo que sería desde el A2 hasta el A15. Y el criterio de búsqueda sería Javiera. Profesor, ¿Sí? es que Diga. cuando utilizo el contar sí, me sale error, o sea, no me dejan. Y lo lo estoy poniendo entre comillas y no me dejan. Mira cómo estoy escribiendo. A ver. Igual, hagámoslo al tiempo. Profe, a mí también me salió así y yo en vez del punto y coma, utilicé fue una coma sola porque vi un video ahí en YouTube. Ah, correcto, ok, perfecto. Entonces ya Creo que es por la versión del Excel. no es la versión del Excel, es la configuración que tienen establecido de pronto en configuración regional. A las personas que de pronto les esté botando el error, que no les acepta con el separador del punto y coma, cámbienlo por una coma. Sencillamente es eso. Profesor, es que a mí, si lo hago con coma, me parece error. Y si lo hago con punto y coma, todo me aparece 0. Todo. A ver, díctame lo que tú estás escribiendo, a ver, por ejemplo. Por ejemplo, en este punto. Para Ajá, detectar igual, contar punto sí. tal punto sí, abro paréntesis. Selecciono lo de los partes de los nombres. O sea, te queda desde la 2 hasta la 15. Ajá, punto y coma. Bien. Entre paréntesis. No es entre paréntesis, ojo, Comas, eso, un coma. tampoco es coma. Ah, ¿colocaste coma o comilla? Comillas. Ah, Se olvidó el comilla. nombre, comillas. Sí, ¿Cuál comillas. comilla estás usando? A ver. La que está al lado del paréntesis. Ok, perfecto, ese es el error. Tienes que usar la que están tiene en tu teclado encima del número 2, la comilla doble. Ah, gracias. Ese es tu error, la comilla doble es la que debes usar. Indícame si te salió bien utilizando la comilla doble. ¿Sí? ¿O no o te salió bien? Utilizando la comilla doble. Sí, ya me salió. Ok, perfecto. Bueno, ojo, ya saben, es la comilla doble. No es la comilla sencillita que está por acá, por el paréntesis. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí. Sí, profesor. Bien. Bueno, entonces, a ver, ayúdeme. ¿Quién hizo este ejercicio? A ver, ¿quién lo hizo? O sea, ¿qué tienen que usar ahí? Tienen que usar la función contar puntos sí y establecerme el número de clientes que usan cuenta corriente. ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice. ¿Quién me dicta, por favor? Igual, contar puntos sí. Ajá. Voy a aumentar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Ok. Ahora sí.
Contar puntos sí. Me ubico en la celda E13 y Ajá. la selecciono hasta abajo. Ok. ¿Qué más? Luego el punto y coma y entre comillas puse cuenta corriente y cerré con paréntesis. Cierras la comilla también y cierras el paréntesis. Listo. Así es. O sea, me está contando que los que tienen cuenta corriente son 14 clientes. ¿De acuerdo? Voy a realizar la misma tarea con el crédito de consumo. Sería contar puntos sí, selecciono el rango de datos, punto y coma, o en determinado caso coma, dependiendo de si a ustedes les sale error o no les sale error con el punto y coma, y estaríamos estableciendo el criterio que sería buscar crédito de consumo. A ver, ¿cómo hicieron ese texto que dice crédito de consumo? Igual con la tilde, porque sin la tilde no sale. Perfecto, eso es lo que me quería que me dijeran. Ojo, ese detalle tiene que ser con la tilde, señores. Si no ponen la tilde, no les va a marcar como si estuviera contando. Les va a salir un error o les va a salir cero. ¿Ok? Ojo, cuando tengan una tilde metida por ahí, tienen que escribir la tilde también. El texto tiene que ser totalmente idéntico. De igual manera se hace con el número de clientes de Santiago o Valparaíso y de igual forma con los años de apertura y los números de clientes. Vamos a hacerlo. ¿Quién hizo este de Santiago? Yo, profe. Y dile, ¿cómo es? Bueno, se coloca igual, contar puntos sí, cojo el rango F13 a F36, Okay. punto y coma, Okay. comillas, Okay. escribo Santiago, cierro comillas y cierro paréntesis. Listo. Es algo sencillo. Para no estar repitiendo lo mismo, yo voy a tomar y voy a copiar la fórmula. Listo, ya copié la fórmula. Ahora debo arreglar que va aquí desde el rango de F13 a F36 y voy a cuadrar aquí que no es Santiago, sino que es Valparaíso. Valparaíso. Listo, ahí los tengo. Y así sucesivamente con estos también. Contar puntos sí. Ahora me voy a los años, ¿ok? Describo el rango de los años y el rango que sea 1997. Punto y coma. ¿Cómo escribo ese 1997 ahí? Por favor. ¿Quién me dice? Entre comillas también. Igual, a mí me sale igual también con la, como Entre texto comillas, también. ¿no? No tendríamos por qué ponerle comillas, señores. Recuerden la diferencia de los datos, lo que estaba comentando. Lo que es número, no es necesario colocarle comillas. Lo que es texto sí debe ir entre comillas. Pero el criterio de número no es necesario colocarle comillas. Entonces miren cómo lo hice yo. Si se la pone, sale, ¿no? Sí, claro, igual si se las pone también sale. Ya. Pero como son números, pues no es necesario colocarlos entre comillas. O sea, la diferencia es que entre comillas va el texto. Como estamos hablando de campos numéricos, simplemente pues no es necesario colocarle comillas. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a Sí, señor. realizamos este también, contar puntos sí. Simplemente seleccionamos el mismo. Es más, vamos a hacer algo. Si yo quisiera, para no estar cambiando tanto la fórmula, yo podría hacer esto. Yo podría aquí aplicarle valor absoluto aquí, valor absoluto aquí. Simplemente sería copiar la fórmula. ¿Sí ven? Copiar la fórmula y simplemente cambiar el criterio final. ¿Sí se dan cuenta? Lo podría hacer. Estoy fijando la fórmula para que no me cambie el rango de datos, ¿sí o no? Simplemente cambio el criterio para no tener que escribir tanto. ¿Vieron lo que hice? Fijé el rango de datos.
Muchachos, pregunta, ¿vamos claros hasta aquí? En todo. Sí. Sí, profe. Ok, Sí, profe. listo. Esa es la idea, que vayamos avanzando cada vez más. Aquí me están preguntando, otra opción, otra pregunta también del contar sí. Entonces vamos a trabajar esto también. Nos están preguntando, voy a aumentar un poquitito aquí. Aquí nos están preguntando en este, ¿cuántos clientes son chilenos, casados o mecánicos? ¿Y eso dónde se encuentra? Eso se encuentra chileno primero en nacionalidad. O sea, sería también con contar punto sí. Contar punto sí, el rango de datos que estaría en el campo nacionalidad, le coloco punto y coma, abro comillas, el campo de buscar o el criterio que sería chilena, cierro, y me está diciendo que chilenas son 9. Aquí también haría lo mismo, igual contar punto sí, me estarían diciendo el casado, ¿dónde está el casado? En el estado civil, y aplicaría el criterio que diga casado. Ahí tengo la respuesta de los casados. Y los mecánicos también sería contar punto sí, el rango de los mecánicos, que sería eso, ¿dónde está eso? La ocupación, sería el rango de ocupación, y escribo mecánico. Y ahí tengo el dato de los mecánicos. Me dice, ¿cuántos clientes ganan menos de 600.000? A ver, ¿quién hizo ese? Yo lo hice. Ok, Bueno, se pone el contar sí. ok, Se elige el rango. ok, sería el salario, ¿cierto? ¿Dónde está el salario aquí? ¿Qué campo es? No lo veo. Está El ingreso bruto. Ingreso bruto. El ingreso en bruto. la G. Listo. ¿Y cuál sería el criterio? Pones el signo menor que 600.000. Menor que 600.000. Cierro. ¿Por qué me sale error? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice algo? Las comillas, ¿no? Faltan Ok. las comillas. Sí, señorita, faltan las comillas. Es un criterio, y recuerden que los criterios que no son exactamente números van entre comillas. Ahí hay algo que no es un número, que es el signo menor. El signo. Entonces, los criterios que llevan signos diferenciadores, como por ejemplo menor, mayor, diferente, esos criterios van entre comillas. ¿Cuántos clientes tienen más de 50 años? ¿Qué haría ahí en ese momento? ¿Cómo lo haría? Pues contar sí. Ajá. Escojo el rango. Ok, serían las fechas de nacimiento. ¿Y Ajá. qué haría ahí? Sería, creo que el mayor que. Las comillas. Las Las comillas. comillas, el mayor que y el 50. Ok. ¿Eso está correcto o eso está mal? A ver, ¿quién me dice? ¿Está correcto o está mal? ¿Quién me dice? A ver. Pues, profe, yo lo hice así, pero no sé si está bien. Bueno, yo la verdad yo no hice ese punto porque no sabía hacerlo, pero no sé si se tenga que seguir tal vez 50 años porque no, esas son las fechas de nacimiento. No estoy segura. O sea que se tendrá que seguir es una fecha de nacimiento hacia adelante, específicamente o hacia atrás. Exacto, tendría que ser hacia atrás. Ese puntico se lo voy a dejar de tarea. Miren, muchachos, utilizando ese criterio del mayor de 50 está mal, muchachos, porque me está contando 11, o sea, me está contando absolutamente todo. Y, a ver, miremos de pronto, el cuarto que dice Daniela, nace en 1981 y nosotros estamos en el año 2000, ¿qué? 2020, ¿cierto? Del 81 al 2020, ¿cuántos hay? No hay más de 50, ¿cierto? No. O sea, que el conteo está mal hecho. Ese puntico se los dejo de tarea para que lo investiguen. El que lo haga para la próxima clase,
tiene un punto positivo. ¿Listo? Ya saben dónde está. Está en el CS3. Investiguen cómo sacar entre fechas, rangos entre fechas. Profesor, ¿me podría volver a repetir el anterior? El de arriba, en el que da 5, por favor. Claro. ¿Cómo no? Entonces, mira, vamos a la definición del criterio. Aquí tenemos que definir un criterio de los clientes que ganan menos de 600,000 pesos. Eso está en el ingreso bruto. Entonces, el criterio, recuerden que cuando el criterio lleva a un campo que no es número, va entre comillas. Y aquí hay un criterio que no es un número, es el signo menor. El signo menor, yo le digo sinceramente, escribo, abro comillas, menor a 600,000, cierro las comillas y le doy el signo de paréntesis. Y ahí sí, o sea, ya saben, todos los criterios que lleven mayor, menor o que tengan alguna diferenciación de signos van entre comillas. ¿Por qué? Porque el signo menor no es un número, o sea, se convierte en un carácter o un texto. Entonces, recuerden que los textos van entre comillas. Ese es el detalle. ¿Ok? Y les dejo de tarea este puntico. Este puntico que lo haga tiene un punto positivo. Bueno, vamos a avanzar. El que dice sí. Ahora sí vamos a tocar algo que es una función y es la función sí. ¿Ok? La función sí, ¿de qué se compone? Primero revisemos lo que hay en esta tablita. En esta tablita tenemos unos campos que se llaman el campo vendedor, el campo de venta, el campo de sueldo y un campo sueldo final que debemos calcular. ¿Cómo sería el cálculo de ese campo que dice sueldo final? Es algo sencillo y elemental. ¿Quién me dice? Multiplicando. Ok, perfecto. Eso simplemente es una multiplicación. Pero eso no es lo que tenemos que hallar en el momento. Aquí nos están preguntando, miren lo que dice arriba. Hay un condicional aquí. Nos están preguntando si el vendedor vendió más de 1,000 unidades, o sea, el campo que está en la venta, en el sueldo final debemos escribir el doble del salario. Y si vendió menos, se gana el mismo sueldo. Entonces, señores, aquí vamos a trabajar ya con una función que se llama la función sí, que es una función condicional. El sí es un condicional. Por ejemplo, llevémoslo de una manera sencilla en el español. A ver, si yo no estudio, ¿qué puede suceder? ¿Qué me dice? Si yo no estudio, ¿qué puede suceder? No aprendo. Ok, no aprendes o pierdes el año, ¿cierto? Pueden suceder alguna de las dos cosas. Ok, entonces, de igual manera, aquí eso depende de una condición. ¿Cuál sería la condición en lo que yo estoy diciéndoles a ustedes? La condición es si yo no estudio. ¿Ok? Esa sería la condición. Hasta ahí llega la condición. Esa condición yo la separo con un carácter que es el punto y coma. Y entonces, ¿qué va en la segunda parte de esa condición? Iría si la condición se cumple. O sea, iría la acción si la condición se cumple. ¿Ok? O sea, si yo no estudio, lo que dijo la compañera, no aprendo. ¿Ok? Y como no aprendo es un texto, recuerden que los textos van entre comillas. Y separo otra vez la condición con un punto y coma. ¿Y qué vendría como otra opción? La otra opción sería si en realidad la acción sucede. ¿Ok? Entonces vamos a llevar eso a este caso. Voy a explicarlo lentamente. Miren. Aquí, ¿cuál es la condición? ¿Quién me dice aquí cuál es la condición? Que tiene que vender más de 1,000. Ok, perfecto. El razonamiento, vamos bien con el razonamiento. Estamos hasta ahí. Toda fórmula comienza con el signo igual. Entonces, la función es la función sí. ¿Ok? Sí, y yo abro paréntesis. ¿Listo? Ahora, ¿qué me están diciendo a mí cuál es la condición? La condición es que si el tipo vendió más de 1,000 unidades. ¿Dónde está el campo que yo debo evaluar? ¿Cuál es el campo que yo debo evaluar? ¿En qué campo está? Exacto, el de venta. O sea, yo voy a evaluar, entonces, si B4,
o sea, este campo que está aquí, si B4, ¿cuál es la condición? Que sea ¿qué? Mayor. Ok, yo coloco el signo mayor y el número 1000. Y listo, ahí definí la condición. Estoy diciendo si B4 es mayor a 1000, ¿ok? O sea, si esa primera celda es mayor a 1000. Ahí definí la condición. Cuando yo defino la condición, paro la condición, ¿cómo la paro? Con un punto y coma. O con una coma en dado caso. Entonces, miren, antes de yo poner el punto y coma, mire cómo me dice la función. Me encuentro en negrita, se encuentra donde dice prueba lógica. Cuando yo separo con el punto y coma, el negrito se pasa a la otra opción que me dice valor si verdadero. O sea, aquí va a ir el valor si la función se cumple. O sea, si B4 es mayor de 1000, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que debe suceder? Se debe multiplicar, ¿eh? El sueldo va a ser el doble. Ok, el sueldo es el doble. Entonces, ¿cuál sería esa operación? A ver. Multiplicarse por 2. Ok, multiplico C4 por 2. Y como es una operación numérica, no lleva ninguna comilla. Es simplemente una operación numérica. ¿Ok? Y separo ese valor, si se cumplió, con un punto y coma. Y miren, se me resalta lo otro que dice valor si falso. O sea, el valor que debe llevar si la condición no se cumple. O sea, si no es más de 1000, entonces se supone que es menos de 1000. O sea, estaría cumpliéndose lo que dice aquí, si vendió menos. O sea, y si vendió menos, ¿qué sucede? Queda con el mismo sueldo. Ok, ¿y a qué equivaldría eso en la función? A ver. Igual. O sea, se asignaría el valor de C4, o sea, el mismo sueldo, ¿cierto? Le queda el mismo sueldo. Entonces él estaría colocando aquí el valor de C4. Listo. Ya así quedó la función. Entonces, miren, cierro el paréntesis y listo. Voy a evaluarlo. ¿Qué me dice? Si es menos de 1000, queda con el mismo sueldo. ¿Sí o no? O sea, ahí está. Yo voy a cambiar este dato aquí y voy a poner 1001. Miren, automáticamente me cambia, me dice que 1.000.000 por 2, o sea que entra en la otra opción. 1.000.000 por 2 son 2 millones de pesos. 999 menos de 1000 se gana el mismo valor, ¿correcto? O sea, aquí estamos haciendo que estamos utilizando criterios de decisión para establecer un posible resultado en un campo. Hago una pregunta. ¿Quién no entendió la función sí? ¿Qué persona no la entendió? Yo vuelvo a repetir con mucho gusto. O sea que todos entendieron. Está claro, profesor. Ok, perfecto. Muchachos, díganme la verdad. El que no haya entendido, por favor, díganme porque esto es algo básico. Después voy a implementar otras cositas más, entonces necesito que entiendan de verdad esta función, porque después voy a ampliar esta función con otras cosas más. Entonces, vamos claros hasta ahí. Ok, avancemos. Profesor, ¿será que podría repetir, por favor? Claro, con muchísimo gusto yo repito. Empezamos a nuevo. Miren, toda función comienza con el igual. Y la función que vamos a trabajar, siempre que veamos esto así, es un condicional. Dice, si el vendedor vendió, o sea, cualquier cosa, si lo que sea. Entonces, cuando yo encuentro la palabra sí, quiere decir que hay un condicional. Entonces, el condicional se basa en la estructura lógica que si se cumple una condición, se va a ejecutar una acción. Y si la condición no se cumple, se ejecutará otra acción. Ese es el componente lógico de la función sí. Entonces, yo la voy a trasladar a Excel. Simplemente tengo que intentar leer lo que está ahí en el enunciado. ¿Qué me dice? Si el vendedor vendió más de 1000 unidades, hasta aquí termina la condición. Yo debo identificar hasta dónde llega la condición. Entonces yo voy a escribir eso. Si, abro paréntesis, si el vendedor vendió más de 1000 unidades, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Si las unidades son mayores a 1000. Entonces, ¿dónde está el campo de las unidades? En la columna B. Entonces yo pregunto, ¿será que la celda B4 es mayor a 1000? Ahí estoy haciendo la pregunta de la condición. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Ok.
¿Qué viene? Ya terminé la condición, ya establecí la condición. ¿Cómo separo la condición del resto de opciones? Con el punto y coma o la coma, dependiendo de la configuración del computador. Entonces, miren que me salta la otra opción. La otra opción que me dice aquí es el valor sí verdadero, o sea, el valor si se cumple la función. O sea, si se cumple que B4 es mayor a 1000. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si el vendedor vendió más de 1000, o sea, si ese valor es mayor a 1000, dice que gane el doble del salario. Entonces, aquí implica hacer una operación numérica que diga que gane el doble del salario. Sería el campo del sueldo, que sería el campo C4, por 2, porque es por el doble. Listo. Ahí estoy determinando la acción que voy a ejecutar si la condición se cumple. Ahora, si la condición no se cumple, separo con el punto y coma y voy a establecer qué va a pasar si la condición no se cumple. O sea, lo que sigue, si vendió menos, se gana el mismo sueldo. O sea, sigue conservando el mismo salario, que es el campo que está en la celda C4. Y como son operaciones con números, no llevan comillas por ninguna parte. Cierro el paréntesis y ya está definida el condicional. ¿Quedó claro o vuelvo y repito? Sí, profesor, ya quedó claro. Muchas gracias. Listo. Y hago lo que siempre hago con el desplazador de contenido. Bajo la fórmula hasta abajo. ¿Ok? Bueno, voy a avanzar con el siguiente ejercicio de la condición sí. Miremos este que está aquí. Me dice, el sueldo del mes, aquí tengo unos datos. Me dice, y aquí vamos a empezar a implementar una combinación de cosas. Miren, aquí tengo una tabla que me dice unos nombres, un determinado datos de ventas, y abajo, bueno, el sueldo final, que es lo que yo debo calcular, y abajo tengo un par de opciones que me dicen que si la venta es hasta 100, se gana un 10% de comisión, y si es mayor a 100, se gana un 20% de la comisión. Entonces, aquí me dan un detalle, me dice, el sueldo del vendedor será 100,000 pesos más el porcentaje de la comisión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién se siente un momentico? Detállenlo y lo hacen. Les doy de pronto unos 2 minuticos, a ver quién me ayuda a realizar el ejercicio. Para no empezar a hacerlo yo. En el sueldo final, ¿qué va? Va 100,000 pesos más el porcentaje de la comisión. Y la comisión depende. Si la venta llega hasta 100, es del 10%, o si es mayor de 100, será el 20%. Vamos a darle un par de minuticos a ver quién lo hace.
¿Ya lo hicieron o todavía no? Todavía no, profesor, es que no sé cómo poner el hasta. Piensa en un signo que te permita manejar eso. Yo ya lo hice, pero no estoy segura. Bueno, dale, miremos a ver. Igual, ni estoy calificando ni los voy a morder. Así que, dale, hazlo. Hagámoslo acá. ¿Se lo digo? Sí, sí. Igual, sí. Ok, sí, abro paréntesis. Yo seleccioné B4. Ok, sí, B4. Mayor a 100. Si B4 es mayor a 100. Vamos a ver. Punto y coma. Sí. 100.000. Perdón, ¿qué cosa? 100.000, ajá. 100.000. Ajá. Por B16. 100.000 por B16. Punto y coma. 100.000 por B15. Bueno, el razonamiento está bien, pero le faltó algo. Mira lo que dice el enunciado. El sueldo, sí, el razonamiento está muy bien, pero vamos a perfeccionarlo un poquito más. Mira, dice, el sueldo vendedor será de 100.000 más el porcentaje de la comisión. O sea, deben ser los 100.000 más el porcentaje de la comisión. O sea, sería 100.000 pesos más el campo que sería B16, que correspondería al 20%, y ese 20%, mira, haríamos referencia absoluta, ¿ok? B16 por, debemos establecer el porcentaje de qué celda, sería qué, a ver, ¿quién me dice? El valor que está aquí, el valor de B4, ¿correcto? Y acá también sería lo mismo, aquí sería 100.000 más B15 por el valor de B4. Y ahora sí, cierro el paréntesis. ¿Lo repito o lo comprendieron? ¿O lo explico más despacio? Profesor, repítalo. Ok, listo. Pero despacio. Ok, vamos más despacio, tranquilo, vamos más despacio. Entonces, miren, ¿qué nos piden? Primero establezcamos la condición. Listo, ya por ahí establecieron la condición. La condición está perfectamente establecida así. Me dice, hasta 100 será un 10%. O sea, si es mayor a 100, será una comisión del 20%. Listo. Ok, ya tenemos la condición ahí establecida. Entonces, ahora vamos a establecer el valor si esa condición se cumple. O sea, miren lo que dice aquí. Dice, el sueldo del vendedor será de 100.000 pesos. O sea, ya hay una base que son 100.000 más el porcentaje de la comisión. ¿Ok? Y se supone que él vendió esto que está aquí. ¿Ok? Entonces sería siempre los 100.000 pesos de base más qué, más un porcentaje de la comisión. Y él vendió esto, vendió 100. Digamos que vendió ese valor más 100 por, y como es mayor de 100, el porcentaje de la comisión será el 20%. Y como estoy haciendo referencia a una celda, a una única celda, a esa le coloco referencia sobre todo, sale F4. ¿Comprendieron hasta ahí? O repito. Profesor, ¿cómo así? No entendí. Miren. Yo tampoco. Miren. Partimos de la base que es de 100.000 pesos. Ya tenemos establecida la condición. La condición está clara, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo tengo una pregunta, o sea, porque dice que es mayor que 100. No debería ser menor porque es hasta 100. O sea, es que hay dos formas de hacerlo. Lo que tú me estás diciendo también está bien, pero también está bien decir que es mayor de 100.
¿Por qué? Mira, vamos a hacerlo como tú dices. Tú dices que es menor de 100, o sea, hasta menor de 100, hasta 100 es el 10%. Entonces, mira, si yo digo que es menor de 100, entonces voy a trabajar con la comisión del 10%. ¿Ok? Estaría trabajando con ese valor. Pero si yo digo que es mayor de 100, estaría trabajando con el valor del 20%. O sea, sí hay dos formas de hacerlo. Yo puedo hacerlo diciendo que la condición es mayor de 100 o es menor de 100. Puedo hacerlo con cualquiera de las dos condiciones. Pero sí tengo que variar los valores de la comisión. O sea, si yo digo que es mayor de 100, entonces no va a ser el 10%, va a ser el 20%. ¿De acuerdo? Pues ahí estoy estableciendo la condición que sea mayor al 100. Si es mayor al 100, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice aquí. ¿El sueldo del vendedor de qué será? Será de 100,000 pesos. O sea, parto de una base que el salario del tipo son 100,000 pesos. Aquí dice más, o sea, yo estoy simplemente trasladando lo que dice en palabras acá a números. 100,000 pesos más, miren dónde voy. Voy en 100,000 pesos más. Hasta ahí voy. Ahora me dice el porcentaje de la comisión. ¿Cuál es el porcentaje de la comisión? Oye, si es mayor de 100, se supone que es este que está aquí, que es el 20%. Y le pongo eso, valor absoluto. ¿Porcentaje de la comisión de qué? Sobre la venta. Entonces, por el valor que tuvo en la venta. ¿Entendieron mejor ahora? Sí, sí. Ok, listo. Bueno, hasta ahí tengo si la condición se cumple. Separo con un punto y coma. Ok. Ahora, si no se cumplió eso, que es con el 20%, oye, si no fue el 20, es con el 10. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo. Dice, el sueldo será de 100,000 pesos, o sea, coloco los 100,000 pesos. Que dice más, coloco el signo más, el porcentaje de la comisión. ¿Cuál es el porcentaje de la comisión? Si no es el 20, es el 10. Entonces, ese valor de 15 con referencia absoluta. ¿Por qué? Por el valor de la venta. ¿Está más claro así? ¿Lo entendieron mejor? Sí, profesor, sí. Oh, Profesor, okay. ¿Sí? el B10, usted lo está sumando, ¿verdad? Ese es el 20%. El B10, espérate que me perdí. El B10. El B16. B16. B16 es el 20%. O sea, lo está sumando. Sí, pero recuerda que hay un orden de operación, hay una jerarquía de operaciones. Entonces, primero, ¿qué hace el computador? El computador lo que te hace primero aquí es, te multiplica primero la operación de multiplicación. O sea, te hace la multiplicación, que sería la venta por la comisión. ¿Ok? Que en este caso sería, primero haría esa operación y después de esa operación, él le suma los 100,000 pesos. Recuerda la jerarquía de operaciones. Primero van multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Gracias, profe. Ok. Miren, y probémoslo. Probémoslo así de sencillo. Aquí dice que fue, ¿hasta dónde? Que fue hasta 100. O sea, si es hasta 100 es el 10%. Entonces, míralo. El 10% de 100, ¿cuánto es? 10 pesos. O sea que serían 100,000, 10 pesos. Aquí está. Ahí está el valor obtenido. 100,000, 10 pesos. O sea, le sacó el 10% a este valor y se lo sumó a los 100,000. ¿Sí está claro? O todavía hay alguien que está un poquito enredado. Dígame sinceramente, yo vuelvo y repito, no hay ningún problema. ¿O si lo comprendieron ya? Sin pena. Yo ya lo comprendí. Ok. Yo también creo que se comprendió. Ok, sin pena. El que no entienda, dígame y vuelvo y repito, no hay lío. Yo también comprendí. Bueno, la pregunta es, ¿hay alguna persona que no haya entendido todavía? El silencio dice que todos entendieron. Ok, entonces continúo. Vamos a este ejercicio que dice C3. Ok, vamos a establecer aquí, vamos a aumentar un poquito la pantalla para que vean mejor. Miren, aquí nos dice, aquí tenemos un nombre de unas personas y un rendimiento determinado y un campo un campo que dice resultado, y en ese campo debe ir algo. Debe decir, aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual al 70%.
y dedíquese a otra cosa en caso contrario. Entonces, muchachos, a ver, ¿cómo hago eso? Piénsenlo durante 2 minuticos. Y ahora me dicen. El que lo haya terminado, con mucho gusto me dice, profesor, ya lo terminé y lo hacemos. Yo ya terminé. Listo, adelante, coméntame cómo se hace. Igual sí. Igual, sí. Ujú. Bien. D2, Ok, B2. el signo de mayor, Ajá. luego un igual, Ok, 70%, listo. punto y coma, Ok, entre comillas, muy bien, ok, punto y coma, ok. entre comillas, dedíquese a otra cosa. Cerró la comilla y cerró el paréntesis. Y muchachos, así de sencillo, así es la fórmula. Mírenlo ahí. Entonces, si es 70 o mayor al 70%, coloque muy bien. Si es menor al 70, dedíquese a otra cosa. Aquí les dejo la fórmula para que la observen. Coméntenme si hay alguna persona que no lo entendió. ¿Lo puede explicar otra vez, profesor? Claro, ¿cómo no? Lo primero que les he dicho siempre es establecer la condición. ¿Dónde está la condición? Nos dice. En el texto dice, si el rendimiento es mayor o igual a 70%. Entonces, ¿dónde está el rendimiento? En la columna B2. Entonces yo coloco si B2. Miren que lo único que yo hago es transcribir lo que dice en letras a números. Ahí tengo si el rendimiento. Aquí voy en si el rendimiento es igual a B2. O sea, si B2, aquí dice, es mayor, o sea, coloco el signo mayor, o igual, entonces coloco el signo igual, ¿a qué? 70%, yo escribo 70%. Y ahí terminé la condición. Terminó la condición, separo con un punto y coma. Listo, me dice, en la columna de resultados aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70%. O sea, si es mayor o igual a 70%, irá un texto que dice muy bien. Entonces yo abro comillas, viene el texto que dice muy bien. Cierro la comilla. Ahora, si no es ese texto, o sea, lo que dice aquí, en caso contrario, irá otro texto que dice dedíquese a otra cosa. ¿Y qué estoy haciendo? Simplemente estoy transcribiendo lo que dice en el enunciado. Vuelvo y repito, miren,
Condición. Aquí dice sí. Aquí dice sí. El rendimiento. ¿Dónde está el rendimiento? En la columna B2. O sea, sí B2. ¿Qué dice aquí? ¿Es mayor? Mayor. ¿O igual? Igual. 70%. Aquí está. 70%. ¿Qué pasa? Ahí termina la condición. Termina la condición, separo con el punto y coma. ¿Qué pasa si esto se cumple? Va un texto que dice muy bien. Aquí está el texto que dice muy bien. Separo porque se terminó, se cumplió la condición. Separo con el punto y coma. Ahora, dice, en caso contrario, irá otro mensaje que diga, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. ¿Está claro? Sí. Ok. O sea, simplemente estoy llevando matemáticamente lo que dice un conjunto de palabras que está aquí abajo. Eso es todo lo que estoy haciendo. Vamos a avanzar con el otro. Este ejercicio se parece a uno que ya hicimos. Entonces, miren, nos dice, si el producto, voy a minimizar un poquito, ahí. Tenemos una tabla que dice tiene un producto determinado, tiene un precio y tiene unas categorías. Y debemos dar un precio final. Entonces nos vuelven y nos preguntan, si el producto está en la categoría A, se descuenta el valor del precio en un 5%. Y si no, en un 10%. Entonces ahí tenemos los precios y abajo tenemos los campos de la categoría A, que equivale a un 5%, y la categoría B, que equivale a un 10%. Entonces, a ver, ¿quién lo hace? Estos ejercicios los mandé al WhatsApp, ¿oyeron? Ahí los tienen en su WhatsApp ya, para que los descarguen y los vayan alimentando. Obviamente aquí estamos en un curso de Excel. Yo posteriormente, no hoy ni mañana ni pasado mañana, más adelante en el transcurso del curso, pues haremos una evaluación.
Profesor, no, o sea, creo que pude hacer el primero, pero yo hago una manera un poquito más larga el tema para poder sacar el porcentaje, pero sí, creo que sí me dio. Ok, Al menos el primero todavía no lo he desplegado. bien. Bueno, dale. Entonces, si quieres, ves diciendo. Ok, lo primero que hice fue escribir el sí, Ok, igual sí. abrí paréntesis y desplegué toda la categoría, o sea, desde la celda C5 hasta la celda C13. Ajá. ¿Qué más? Y puse si es igual a, o sea, igual, abrí corchetes y escribí A, y puse punto y coma. Creo que hay una manera más corta de poder hacer lo siguiente, pero bueno, yo me complico un poco. Lo que puse fue 95%, ya que, vamos, quiero encontrar el 95%. O sea, el 5%, o sea que fue el 95% para poder hacerlo. Ok. 95% y puse multiplicado Sí. con la celda B5 y dividido entre 100. Puse punto y coma. 95. Espérate un segundo, creo que me equivoqué en algo. Ay, sí, profesor, me equivoqué en lo que puse anteriormente. Bueno, déjeme que lo arregle y ya le digo. Ok, listo. Ahorita. ¿Alguien más ya hizo algo? Yo, profesor. Adelante, a ver. Bueno, puse el igual y el sí, Ajá. y luego puse contar sí. Contar puntos, sí. Ajá. Y escogí escogí el rango. Cogiste el rango. A ver. ¿El rango de qué? De la categoría. De la categoría. Ajá. Y puse punto y coma, y entre comillas ¿Qué pusiste entre comillas? la Ah, ok, listo. Ajá. Ajá. Luego puse punto y coma. Bien. Puse B5 menos B5 por el 5%. Y luego puse B5 B5. menos B5 por el 10%. Cierro el paréntesis. Y cerré el paréntesis. Bien. Hay un error ahí. Déjeme revisar, que es que cuando estaba haciendo Excel sí me dio. Ok. Profesor, Sí. creo que ya corregí lo que hice. Yo no lo hice de la manera que lo hizo mi compañera, lo hice un poquito, así un poquito más, pero creo que ya, o sea, ya corregí que lo que me estaba, o sea, lo que había hecho mal, que Dime a ver. me distraje un poco. Dime a ver. Pero no sé si quiere que se lo diga otra vez de nuevo todo. Sí, dilo, no hay problema. Ok, entonces, bueno, déjeme abrirlo de nuevo. Puse primero sí Ajá. y abrí paréntesis Sí. y puse todo el rango de categoría Ajá. y puse que es igual a, abro corchetes y pongo A, lo cierro Ajá. y pongo punto y coma. Bien. 95% por B5, bueno, la celda B5, ¿sí? Entre 100 a punto y coma, 90% por B5 entre 100. Y cerré paréntesis. Bueno.
Bueno, yo la verdad, yo no escribí el paréntesis, o sea, bueno, lo siento, no escribí el porcentaje, el signo, y me dio 950. Tú No sé si quiere que le... le quitaste el porcentaje. Ajá. Sí. Si tú lo revisas, Y sí, tiene una lógica, sí, tiene lógica. Profesor, ya me di cuenta de mi error. Ok. Era que cuando le estaba diciendo acá, me faltó cerrar con paréntesis el contar sí. Es correcto. También es otra forma de hacerlo. O sea, hay muchas formas de cómo hacer los ejercicios. Miren, hay bastantes formas. Cada cabeza es un mundo para pensar. La forma en que ella lo hizo está bien, ¿correcto? Yo les voy a colocar aquí la forma como yo lo hago. Y ahora miramos la forma como lo hace la otra compañera. Entonces yo pongo aquí, sencillamente, si esta celda es igual a A, ¿ok? Si esta celda es igual a A, ¿qué va a pasar si es igual a A? Si es igual a A, dice, el precio se descuenta, ¿ok? Por el precio, menos el precio por el 5%, porque esta es la categoría de A. Perdón, aquí es F4. Punto y coma, o si no, sería el B5 menos el mismo B5 por la otra categoría, que sería el 10%. Y lo cierro. Aquí también me da lo mismo que la señorita. Miren que está dando el mismo resultado. Y esta es otra forma como se puede hacer. Aquí ya lo hizo de una forma, perfecto, está bien hecho. Aquí está hecho a mi forma, ok, también está bien hecho, dio los mismos resultados. La tercera forma de la otra persona, a ver. Bueno, signo igual, sí. Ajá. Luego escribo contar sí. Sí. Elijo el rango de las categorías. Ajá. Puse punto y coma. Ujú. Y entre paréntesis A. ¿Y ahora? Cierro el paréntesis. Ajá. Y pongo punto y coma. Ajá. Entonces puse B5 Sí. menos Sí. B5 por B16. Y lo fijo. Ok. Luego punto y coma, B5 Sí. menos B5 por B17 y lo fijo. Y cierro el paréntesis. Listo. Tenemos otra forma de hacerlo. Y miren que nos da exactamente igual. Entonces, miren, esto que enseñanza nos da, que cada cabeza es un mundo diferente y podemos entenderlo de diferentes formas y podemos aplicarlo de diferentes formas. Si se dan cuenta, hemos encontrado tres formas diferentes de hacer el mismo ejercicio y tres formas diferentes con las cuales nos da el mismo resultado. Unas más complicadas que otras, sí, pero cada cabeza es un mundo diferente de pensar. ¿Alguien más tiene otra variante? No hay más variantes. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, hemos podido apreciar el día de hoy que sí, hay varias formas de hacer un ejercicio, varias formas de interpretación. Aquí hay una forma que es esta. Ok, la señorita lo hizo. Ella no lo hizo trabajando en el 5 o en el 10%, sino ella lo trabajó sobre el 100% y ella dijo que era un 95% aquí porque es el restante al 100% y aquí quitándole el 10% queda el 90%, que fue lo que ella hizo aquí. Yo simplemente pregunto por la celda y elaboro las respectivas operaciones numéricas. Y acá la señorita hace algo un poquito más extenso, no importa, pero también da lo mismo. Ella primero trabaja el sí, lo mezcla con un contar sí, ella pregunta si esa opción es A y después realiza las operaciones. También es totalmente válido.
Profesor, tengo una pregunta, Dime. es acerca de la última forma. Lo que pasa es que yo viendo como los 3 resultados que daban, en algunos la última forma sí. Aquí la última forma varía un poquito, sí, aquí la última forma varía. Aquí da 1140, aquí no estaría tomando en cuenta porque aquí, miren. Esta forma, sí, aquí esta forma sí no está correcta porque aquí esta forma no nos está haciendo. Miren el dato que nos está dando, siempre nos está tomando el valor de A. Siempre está sumando con el valor de A. Si se dan cuenta, siempre está sumando donde es B, él siempre hace la operación contraria. Si se dan cuenta, en esta opción aquí esta opción hay un pequeño detalle. Aquí habría que revisar qué detalle hay. Y el detalle debe ser la función contar. Él estaría ejecutando esto, ojo, ya encontré el detalle, ojo. Él está ejecutando la función siempre y cuando él está encontrando que sea A. Miren lo que está haciendo aquí. Siempre y cuando es A, él ejecuta una función. Pero en dado caso que no sea A, porque aquí está simplemente contando la opción de A. ¿Ok? Aquí no está haciendo la opción cuando es B. No está elaborando la opción cuando la celda es B. Miren lo que cuando da A es perfecto. Concuerda perfectamente con los valores en A. Pero cuando es B, no está contemplando la opción de B. O sea, esta forma, sí, tiene algo de desarrollo, pero le falta algo. Habría que convalidar de pronto la opción con B. ¿De acuerdo? Aquí las dos opciones válidas son estas dos. Hasta el momento. Esta no estoy diciendo que esté errada. Habría que corregir esta opción. A ver qué podría salir. ¿De acuerdo, señores? Vamos claros hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes opciones de cómo elaborar o de cómo pensar las cosas. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. No les voy, voy a escuchar la sugerencia de algunos de ustedes que no les deje actividades para todos los días, entonces nos vamos a ver el día de mañana. Vamos a seguir trabajando la función sí. Y para el día viernes, entonces yo les voy a dejar una actividad, ¿correcto? Entonces, el día viernes, en las 2 horas que habitualmente tendríamos, yo les voy a dejar una actividad para que ustedes desarrollen y la envíen a más tardar el viernes a las 8 o 9 de la noche. Por favor, a sus correos les envíen. Les acabo de enviar un correo donde van a marcar la asistencia. Simplemente van a colocar sus nombres y el número de la ficha. Listo, es todo. Esa va a ser la asistencia del día de hoy. Simplemente llenen el formulario que les llegó a su correo electrónico y lo envíen. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta que hay que poner el número de ficha. El número de ficha, ya te digo exactamente el código de la ficha. Gracias. Ya les doy el código. Déjame llegar a mi correo electrónico primero. El número de la ficha es 2207729. Se lo voy a colocar en el WhatsApp. Este es el código que tiene esta ficha asignado. Ficha. Ahí está. ¿Listo? Entonces, por favor, llenen ese listado de asistencia. Simplemente van a colocar sus nombres, un correo que les llegó, un formulario de Google Forms. Lo llenan con sus nombres y el número de la ficha y le dan enviar. Es todo. Eso me llega a mí y es la asistencia del día de hoy. Entonces, muchachos, nos vemos en la próxima clase que será el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok, profesor, gracias. Bueno, ok, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Ahorita les mando Gracias, profe. Bien, ahorita les mando el video.